Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Ya entró Gayling. No sé si desde Guatemala City o de otra parte del mundo. No, ya en casa. Eso, bienvenida. Muchas gracias. Perdón que entré tarde, pero yo vi el chat. ¿Ustedes recibieron clases lunes o no? Sí, ellos pidieron Sí. recibir lunes y jueves. Eso es lo que yo no entendí. Cuando yo vi que recibieron lunes, yo pensaba que ya entonces era para, porque cuando me fui, yo creo que iba a ser el jueves pasado que habíamos movido. Y después vi que teníamos clases hoy. Yo estaba perdida, pero no leí bien, quizás. Sí, es que lo que pasa es que hubo un lunes que yo no di clases porque ya iba a ya se había terminado el interciclo e iba a dar solamente los jueves. Pero pidieron de alguna manera apoyo y creo que Verónica lo permitió, entonces podemos dar lunes y jueves. Ah, ok. Lunes de 9 y jueves a las 9 también. Ah, ok. Muy bien. Bueno, estaba hablando entonces del goelato, goel. Ese empezó como una práctica de la ley natural en los primeros, cuando pues eran tribus. Ese Goel era lo que permitía, había una persona que era el Goel, generalmente era el patriarca, o si él designaba a otra persona, que si miraba rencillas dentro de las tribus, era como el árbitro, el Goel era como el árbitro. ¿Cómo Entonces, escribes Goel, Betsaida? ¿cómo? ¿Cómo escribes Goel? Así como se oye, Ok. G-O-L. Ujú. Patriarca, ¿verdad? No, 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 era como el Árbitro. árbitro que miraba las rencillas entre las tribus y trataba de poner el orden. Y Gracias. entonces era el que permitía la ley del talión. Bueno, te quitaron esto, tú puedes hacer eso. Era el Goel. Y este Goel, ya cuando ellos ya se establecen, miren, vean aquí, dice según la actitud del hombre frente a la ley, de acuerdo a esa actitud va a ser justa, ¿verdad? O va a ser malo, dependiendo cómo se va a desarrollar. Pues en todo este periodo del Génesis, de los primeros 11 capítulos, vemos cómo se desarrolla el goelato, pero no como institución, sino como personas designadas como una especie de árbitro para que no hubiera una mortandad entre las tribus. ¿Ok? Pero nos damos cuenta que conforme ellos se van estableciendo en ciudades, pues ellos van teniendo la inclinación al poderío, al tener más, al poseer más, al acumular. Y es cuando vemos la Torre de Babel, ¿verdad? En el capítulo 11, que nos damos cuenta pues que cómo se fue desarrollando el mal de tal manera que ya no se podían comprender los seres humanos entre sí. Entonces aquí vemos esta parte del Goel no institucional, sino solamente como persona individual. Pero más adelante, este Goel, cuando ellos entran a la tierra prometida, ya ven ustedes que después de Josué están los jueces, después viene la monarquía, con la monarquía está la institución del profetismo, pues esas van ligados, y entonces hay una institución del Goelato, que es la que va a ser como parecido a los jueces, ¿verdad? Los que van a ir estableciendo el orden y el cumplimiento de las leyes, pero ya ven ustedes cómo se corrompe, ¿verdad? Entonces, luego vemos en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean el progreso, ya Jesús va a presentar entonces una sola ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, estos 10 mandamientos se reducen en dos, en amar a Dios y al prójimo. Entonces, todo eso se reduce al tema del amor, del respeto, ¿verdad? Y entonces vemos ya Pablo que va a hablar de una situación inicial del hombre con relación a la ley, pero luego pasa a un nivel religioso, ¿verdad? También los paganos tenían su forma de moral, ¿verdad? Aunque no fuera igual al monoteísmo, pero sí tenían su religiosidad.
vemos, por ejemplo, que ya en las cartas de Pablo vemos cómo Dios se relaciona también con los paganos a través de una conciencia natural. O sea, es lo que nosotros vamos a ir viendo, la clara conciencia. Y también cuando se habla de la conciencia que es laisa, ¿verdad? Que es liviana, que es light. O sea, donde todo lo permito, todo. Entonces eso ya es hoy, por ejemplo, cuando nosotros ya la palabra pecado ya no es algo que nos diga mucho, entonces la conciencia va teniendo un sentido light, o sea, liviano, ¿verdad? Luego, el tema del pecado religioso, que la verdadera naturaleza de la desobediencia a la ley, ¿qué es? No dar gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que generalmente usurpamos. Y aquí vuelvo a hacer énfasis otra vez. A veces se usurpa en la misma catequesis, cuando en lugar de darle gloria a Dios por la acción salvadora, amorosa, misericordiosa, se le otorga a Abraham, a Moisés o a la misma María, ¿verdad? Dándonos cuenta que por supuesto que tienen mérito, pero el mérito es que se abren a ese amor. Entonces, vuelvo a hacer énfasis porque eso es, no sé, es algo que se debe de comprender y dar a cada quien. Vean incluso ustedes en el credo. En el credo no aparece que tenemos que creer todo lo que va establecido la religión. Nuestra fe se fundamenta en creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí no dice que hay que creer en los ángeles, en los arcángeles, en los querubines. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí dice las acciones de los tres. Luego, pues de alguna manera en la iglesia, porque estamos inmersas en ella, se supone que estamos dentro de algo que formó Jesús, primero individualmente, después institucionalmente. Y dentro de esa iglesia, pues están lo que hablamos, es la dispensadora de la gracia, ¿verdad? A través de los sacramentos. Y una cosa esencial que hay que creer también es en la resurrección, porque Jesús resucitó y que Jesús nos ha liberado de los pecados. Bueno, esa es realmente nuestra confesión de fe. ¿Qué quiere decir? En eso hay que creer. Ahora lo demás no es que no crean o sí crean, bueno, forma parte de todo la estructura religiosa, pero está claro qué decimos, qué es lo que tenemos que creer realmente, porque a veces por creer en una estructura religiosa, que es lo que le pasaba a los fariseos, pues realmente no creían en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y pone Jesús el ejemplo del corbán, que ya pusimos, que es un pecado religioso. Que mientras que el mandamiento decía que hay que cuidar al papá y a la mamá en la ancianidad, ellos decían, bueno, pues lo damos al templo y así lo administramos nosotros y no tenemos que ayudar a nadie. Entonces, luego tenemos la ley antigua con Moisés, ¿verdad? El Pentateuco. Ya esto ya lo vimos, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Todo esto. Ya entonces el Pentateuco empieza en el Éxodo, ya ustedes van viendo cómo en el Sinaí ellos se convierten en un pueblo no por ellos mismos, no por méritos, porque ustedes se dan cuenta que en Masá y en Meribá ellos renegaron de Dios. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que no hay mérito para que Dios los quiera hacer un pueblo y Dios les diga, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Dónde está el mérito? Ahí viene a ser todo el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, pero ese Dios que les permitió estar en el desierto, pero estuvo siempre proveyendo todas las necesidades. Vaya, pues todo eso lo tenemos desde el Éxodo. Acordarse, por favor, que el Deuteronomio, el Levítico y el Número son 3 libros escritos en un periodo posterior, muy posterior, casi después del exilio de Babilonia, sobre todo el Deutero, ¿verdad? Porque eso se llama Deutero. Deuteronomio, o sea, segunda, Deutero, segunda, nomio, ley. Ya dijimos, en hebreo, ley, Torah. En griego, nomos. Entonces, deutero, segundo. Nomio, nomos, ley. Segunda ley. Esa segunda ley fue la reinterpretación de todo esto.
que se dio básicamente del Éxodo, de estos primeros capítulos, que luego ellos tuvieron que reinterpretarlo y realizarlo cuando regresaron del exilio, ¿verdad? Esto me imagino que sí lo tienen claro eso, ¿verdad? ¿Sí, Gaylin? Ay, perdón, yo me levanté mi mano en el diapositivo 249. Ok, voy a ver, espérame. Ok. Sí, en el B, donde dice Dios juzga a los paganos por la ley moral, y después las citas bíblicas, dice Hechos de los apóstoles. Sí, sí, porque en inglés es Acts, pero aquí en el libro, en el página 82, donde abajo de esta misma cosa, dice Romanos. Bueno. Romanos 1:18 y el otro era Romanos 1:32. Ok, veamos entonces qué dice, tú busca en Romanos y yo busco en Hechos. Ok. A ver, para ver dónde está la equivocación. Hechos, yo busco en Hechos 14. Ya estoy aquí. Ok. Y yo en los Romanos. Ok, Hechos 14, 16 dice lo siguiente. Acuérdense que no podemos sacarlo de contexto, pero más o menos dice así. Aunque en otros tiempos él permitió a los paganos seguir sus caminos. O sea, es esta cita. Porque ¿qué está hablando? Está hablando de que Dios le permitió seguir su ley natural a través de su propia conciencia. Hechos 14, 16. Ok, entonces sí, en el libro está equivocado entonces. Ok, luego aquí... ¿Cuál sería entonces la cita correcta? Por favor. Hechos 14, 16. Romanos 1:21 está mal. Hay que buscarlo. No. Abajo de B, donde dice Hechos 1:18. Hechos 18. Romanos. No, sí, en el libro dice Romanos, no dice Hechos. No, pero en el diapositivo dice Hechos. En el libro dice Romanos. Ahorita, aquí estoy en Hechos 1. Yo tengo el Romanos 1:18 y dice lo que dice en el libro, que dice la ira de Dios en el pasado. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad de la injusticia. Esto es 18. Ok, entonces no es que estén, no, son complementarias las citas. No es que estas estén mal y las otras estén bien o que ellas estén mal y esas son complementarias. Hay muchas citas que hablan de eso. Vean, por ejemplo, aquí Hechos 1, decían ustedes, capítulo 1, versículo 18. Aquí lo que hay un error es que no se sabría si habría una línea, pues una rayita que fuera del 1:18 al 12:16. Ahí faltaría el guión medio, ¿verdad? No sé, porque o tendría que haber un punto y coma para decir que solo se lea 1:18 y 2:16, o tendría que haber una rayita de decir del 1:18 al 2:12. Sí, porque los números son exactos, pero los libros son, los libros son lo que está mal. Ok, entonces vemos aquí 1:18 y dice, con el dinero que le pagaron por su maldad compró un terreno. Bueno, esto es lo que hizo Judas con el terreno. Sí. Dice, entonces yo creo que sí, Romanos. Con el dinero que le pagaron por su maldad compró un terreno, cayó de cabeza a su cuerpo, se abrió y se le salieron las entrañas. Interesante darse cuenta que aquí Judas no murió ahorcado, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Ya habían notado eso? No, cayó de cabeza. Sí, aquí lo dicen, Hechos de los Apóstoles. O sea que hay dos tradiciones diferentes de cómo murió Judas, ¿verdad?
No se trata que uno contradiga al otro. Hay dos tradiciones diferentes que se recopilaron. Y a las dos, ¿qué quiere decir cuando se colocan dos tradiciones diferentes? Pues que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero que las dos son tradiciones que estaban ahí en alrededor, en el entorno y que se platicaban. Sí, ¿verdad? Eso sí lo tienen claro. Sí. ¿Sí? Ok. Luego el 2.12 dice, fuera de sí perplejos comentaban. ¿Qué significa esto? Ok, eso está sacado totalmente. Estas dos no son. No Eso no es son de Romanos. ni Hechos 1.18 ni 2.12. No, son Romanos 1:18, 2:12 y Romanos 1:32. Ok. Entonces, en el libro está correcto. En el diapositivo Está equivocado. no está mal. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias, Gaylin. Eso, me encanta. Bueno, ven. Fíjate, yo te quiero hacer un comentario antes. Dime. Yo estuve leyendo ayer del capítulo del anterior, que recién terminamos. Ajá. Mi micrófono. Todos los comentarios, que es bastante explícito, pero por más que quise, no me da tiempo de leer y cotejar todas las citas, y más si estamos teniendo 2 clases, lunes y jueves. No me da tiempo de leerlas todas, o no las tengo que leer. Pues mira, el tiempo a lo largo de la vida, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, cuando uno tiene las sesiones, pues básicamente son lineamientos para uno comprenderlo. Luego, pues ya uno le dedicará el tiempo, ¿verdad? Eso siempre pasa aún en la universidad. O pues a uno le dan un tema y le dan una bibliografía, obviamente no la puede leer en esos 6 meses, pero ya uno tiene idea cuando hay tal tema, dónde puedo ir a buscar. Básicamente el estudio es eso, lineamientos para que uno se siga autoformando, ¿verdad? Autodidacta. Ya tienes tu criterio de qué libros puedes usar, qué comentarios puedes hacer, a dónde puedes recurrir, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces íbamos aquí, ¿verdad? Ya pasamos esto. Hablábamos entonces esto de aquí, de nomos, ¿verdad? ¿Por dónde íbamos? Me perdí. Aquí Nomos, íbamos. donde Aquí dice va Nuevo Testamento. la diversidad de la ley. La Torá tiene materiales de todos los órdenes, ¿verdad? Prescripciones morales, es lo que les decía. De los 10 mandamientos, entonces hubo todo el libro de Levíticos. ¿Qué son Levíticos? Ese libro son leyes. Y entonces ustedes van a encontrar leyes jurídicas, leyes cultuales, leyes morales. ¿Por qué? Pues, pero tampoco lo podemos entender ese libro de Levítico dentro del Éxodo, aunque esté escrito en ese periodo, aunque está colocado en ese Pentateuco. Pero ustedes tienen que darse cuenta que si hablan de prescripciones jurídicas y cultuales, obviamente ya están hablando de una sociedad que esté establecida. Sí lo captan, ¿verdad? ¿Cómo el decálogo entonces viene a ser después el Levítico? ¿Sí van conmigo? Sí. Entonces, cuando se escribe el Levítico es tiempo después, ¿verdad? Mucho tiempo después, ya cuando ellos están establecidos. Son leyes jurídicas, leyes cultuales, incluso tienen que tener el templo. Ok. Ok. ¿Y cómo van a dar un culto si no tienen templo? ¿No? ¿Es hasta el regreso del Éxodo, el Levítico? El Levítico sale del periodo del Éxodo, pero el Levítico se escribe cuando ellos ya están establecidos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el Pentateuco, nosotros tenemos que entender que tanto Levíticos, Números y Deuteronomio fueron 3 libros escritos muy posteriormente. Otra pregunta. ¿Qué manda? Es que lo que pasa es esos pequeños detalles es tanto en conjunto que se nos pasan. Pero qué bueno que nos haces esa aclaración porque sí,
uno piensa que fueron escritos todos al regreso con el rey, unos con el rey David y otros al regreso con Esdras y Nehemías. Pero Bueno, ya, eso sí, Deuteronomio, pero ¿qué es Esdras y Nehemías? 500 años antes de Jesús. O sea, lo que estoy diciendo, un periodo muy posterior al Éxodo. El Éxodo había pasado 1000 años antes. pues gracias por aclararlo, porque yo estaba perdida en los siglos. Sí, la cronología ayuda mucho para que uno pueda entender. Entonces, primero tenemos el Decálogo en el desierto, en el Sinaí, y luego tenemos el Levítico, 613 normas jurídicas, culturales, morales. Por eso es que cuando Jesús dice, pues, ¿cómo hacer que crean en Moisés y tantas cosas de Moisés cuando Jesús tiene claridad que todo esto se ha ido formando por las instituciones humanas? De ahí es que Jesús venga y diga, yo no estoy anulando la ley, o sea que es el decálogo, sino al contrario, que se le dé cumplimiento. Disculpa, pero ya nos están esperando en la clase Betsaida. Muy bien, entonces, por favor, nos quedamos en la 252, por favor. Está bien, lo voy a apuntar. Para el Gracias. lunes, Gracias, empezamos en el Betsaida. 252. Ok, gracias, Betsaida. A la orden. Gracias por todo, Betsaida. A la orden, feliz Interesantísima tarde. la clase, lástima que mi cabeza no da para tanto. Un besito. Adiós. La de ninguno, pero ahí vamos, poco a poco. Gracias, Betsaida. A la orden. Vamos al habla. Gracias, Vin.